Cordial saludo, mi nombre es John Michael Castaño, código 1093-225-467 del curso Instrumentación. En esta fase 6 realizamos ya el proyecto, la implementación de todas las fases de nuestro sistema. En este caso tenemos aquí un resumen en nuestro diagrama de bloques donde teníamos inicialmente una entrada de señal análoga con un termistor que se eligió desde la fase 1, que fue el termistor NTC 200D5, el cual nos permitía tener 200 ohmios a una temperatura de 25 grados centígrados. Al obtener esta señal análoga, pasamos entonces a tener un acondicionamiento de la señal utilizando un puente de Winston, el cual realizamos los ajustes, los análisis para que fuera un puente en equilibrio. Esta señal acondicionada pasamos luego a amplificación con una AD620, el cual nos iba a transformar ese pequeño voltaje que teníamos de ese puente de Winston para tener un rango de 0 a 5 voltios, como lo pedía la guía, en este caso en el transcurso de las diferentes fases. Luego pasamos a un filtrado de la señal con un amplificador operacional, un LM324, el cual también se realizaron las pruebas tomando la señal de la amplificación, filtrándola con este amplificador operacional y hallando la respectiva frecuencia de corte. Y por último pasamos a una conversión análoga digital utilizando un circuito ADC0804, el cual me permite ver esta señal transformada o visualizada, mejor dicho, en LEDs, en 8 LEDs, y también la visualizamos a través de un LM3914, el cual también nos permite ver ese rango de 0 a 5 voltios en una escala de 10 LEDs, que ya lo vamos a ver a continuación. Tenemos entonces acá nuestro puente de Winston, el cual ya está equilibrado, ¿sí? Un puente en equilibrio. De ahí pasamos a realizar el análisis de la ganancia de nuestro amplificador AD620, o la ganancia que tiene que tener ese amplificador para tener esos 5 voltios en una temperatura de 20 grados como lo pedía la guía. Entonces tenemos nuestro análisis y utilizamos para ese amplificador una resistencia de 6.38 kiloohmios. Tenemos acá nuestro circuito. Luego tenemos nuestra conversión analógica digital con nuestro ADC0804, y acá visualizamos esa señal de entrada que tenemos, el cual viene de la amplificación. La visualizamos como un número binario de 8 bits. Y luego pasamos a la visualización con un LM3914. Realizamos aquí el cálculo de nuestras resistencias para utilizar, suponiendo que vamos a utilizar en R1 una resistencia de 1 kiloohmio. Entonces R2 nos quedaría de 3 kiloohmios. Este sería nuestro circuito montado con un LED, una matriz de LED de 8 LEDs. Y por último tenemos entonces toda la unificación del proyecto, donde tenemos nuestra toma de temperatura, en este caso nuestro sensor NTC 200D5, lo simulamos con un potenciómetro. Esta señal pasaría a ser amplificada por un AD620. La señal de esa amplificación la tomamos tanto para la conversión analógica con el ADC0804 y una visualización con el LM3914. Las diferencias que hubo con respecto a ese circuito simulado con el montaje de
de la práctica fue que se cambió el NTC, el termistor, por una PT100 para que, y con esta realizamos las diferentes prácticas. Entonces tuvimos que realizar los diferentes ajustes para las diferentes resistencias que íbamos a utilizar, teniendo en cuenta que iban a cambiar a partir desde el puente de Winston, dado que la escala de resistencias era diferente con una PT100, sin embargo el funcionamiento era el mismo. Y por último acá nuestra tabla con el LM3914, el cual va a encender cada LED por cada 0.5 voltios, es decir, el primer LED enciende en 0.5 voltios y el décimo LED encendería en los 5 voltios. Entonces acá tenemos los cálculos y el montaje inicialmente simulado con una PT100 y las diferentes tomas de voltaje con el circuito montado. Acá estábamos realizando la toma de temperatura. Nuestra fuente de calor fue un cautín, entonces podíamos tomar con una termocupla plug, podíamos tomar la temperatura y ella nos arrojaba un valor máximo. Llegamos a tener valores de temperatura de 362 grados aproximadamente. Entonces utilizamos esa temperatura máxima para que en esa temperatura nuestro voltaje en la salida del AD620 fuera de 5 voltios, como lo vemos acá en la imagen. Aquí está nuestro circuito montado y esos fueron los cambios que realizamos con respecto al circuito simulado. Aquí estábamos realizando la visualización con esa matriz de LEDs utilizando el AD0804. Entonces ese es el número binario que estábamos visualizando en esa matriz, dependiendo la temperatura que estábamos tomando en ese momento. Hicimos varias tomas y por último realizamos el montaje con el LM3914. También hicimos los cálculos correspondientes. En este caso R1 para nosotros fue de 680 ohmios y R2 nos dio de aproximadamente 2K. Entonces fueron las resistencias que utilizamos en ese circuito. Y aquí nuestro montaje también, donde tenemos entonces las diferentes tomas de temperatura, y el LED iba a ir desde el primero en a partir de 0.5 voltios. Ya estaba encendiendo el primer LED, y en la toma de 2.1 voltios ya estaba encendido el cuarto LED. Entonces así sucesivamente iba a ir subiendo la visualización con respecto a las temperaturas que estábamos tomando en ese momento. Acá tenemos simulado el circuito inicial que fue calculado con el termistor NTC 200D5, en el cual tenemos entonces la toma de señal de la temperatura pasada por un AD620 y visualizada tanto en un ADC0804 y en la matriz que viene de la señal del LM3914. Entonces, al nosotros bajar esta temperatura, entonces ya visualizamos efectivamente entonces que acá en 2 voltios tenemos 4 LEDs encendidos y la respectiva visualización digital por medio del ADC0804. Ese es el proyecto ya finalizado, que corresponde a la fase 6. Muchas gracias.